Entonces, buenas tardes. Damos por iniciada la segunda parte de esta presentación, la mesa 4, que se enfoca en pedagogía, alteridades, inclusión y la importancia de las emociones y los afectos en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Quien les habla, soy Esperanza Sandoval de la carrera de Pedagogía en Música y mi mención es Dirección Coral. Y mi compañera aquí. Hola, yo soy Cintia Villagra de Pedagogía en Música de la especialización de Dirección de Orquestas. Estas presentaciones tienen un tiempo límite de 20 minutos. A los 18 minutos va a sonar una alarma indicando que le quedan 2 minutos. Y al final va a haber una breve ronda de preguntas de 5 minutos, la cual se puede extender hasta 3 minutos. Muy buenas tardes. Nuestra presentación parte de un proyecto de investigación, de un FIDOP, un proyecto de investigación para el desarrollo de la docencia universitaria de la Universidad de Chile, en que nos proponemos estudiar las estrategias didácticas de los docentes de las carreras de educación, de las carreras de música de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Este es un proyecto muy extenso que involucra varias etapas y para la consecución de las diferentes metas, pues tenemos un equipo conformado por estudiantes de pregrado que son parte del núcleo de investigación en educación inclusiva de la música, NIEDIM, y también algunos académicos del Departamento de Música. Inicialmente nosotros nos preguntamos cómo estamos realizando nuestras estrategias docentes y cuáles son sus características para hacer una evaluación de estas y rescatar aquellas que pueden ser todavía más desarrolladas y mejoradas y hacer un análisis crítico y reflexivo de las mismas. Entonces, bueno, hicimos una serie de procedimientos en una metodología que luego Camilo les va a contar y nos encontramos con que dentro del levantamiento de información surgió una pregunta y también un tema muy recurrente y una necesidad también de conocer qué es lo que pasaba o cómo se abordaba el ámbito emocional en el aula, tanto de parte del estudiantado como de parte de los estudiantes, como de parte del profesorado. Entonces decidimos irnos metiendo un poco ahí en ese tema y ya que estábamos hablando de las emociones, bueno, recurrimos a nuestro marco paraguas, a nuestro modelo educativo de la Universidad de Chile, que tiene en sus principios una educación inclusiva que está basada en el DUA, el diseño universal de aprendizajes, en que precisamente uno de sus principios, uno de sus pilares tiene que ver justamente con la implicación y de alguna manera ahí se desarrollan y se expresa y se relaciona con estas emociones de las que se habla muchísimo. Y nosotros tuvimos que tener una postura. Bueno, estamos entonces, nos vamos a situar bajo el paraguas de la inclusión como parte de nuestro modelo educativo, pero ¿qué vamos a entender por inclusión? Cuando estamos en carreras profesionales de música, de composición, interpretación, teoría de la música, en que, bueno, la investigación es también un ámbito de desarrollo muy importante. Y decidimos considerar la inclusión más bien como un concepto alternativo. Más que la inclusión, nosotros estamos hablando de diversidad. ¿Por qué? Porque la inclusión muchas veces, o para el común, digamos, como para el público común, es entendida como sinónimo de discapacidad. Y a su vez, la discapacidad es entendida como aquellas barreras que tienen sobre todo los estudiantes de tipo física, de locomoción, también cognitiva, pero deja de un poquito invisible en un lugar poco claro qué es lo que pasa a nivel
emocional y psíquico. Es decir, aquellas cuestiones que tienen que ver con inclusión que no son visibles. Y esa cuestión nos interesaba muchísimo, y no solamente enfocadas en las necesidades del estudiantado, sino que mirarlo también como una cuestión sistémica. Es decir, que donde también existen los docentes y hay una relación pedagógica entre docentes y estudiantes. Entonces nosotros apuntamos a abordar este tema de la diversidad en función del bienestar, digamos. Así es un poco que estamos tratando el concepto de inclusión bajo el paraguas del DUA. Entonces ahora Camilo les va a contar un poco nuestras estrategias metodológicas y los resultados que hemos obtenido de esta investigación que todavía está en proceso. Ah, de veras. Bueno, después de esa pausa, podemos continuar. Bueno, respecto a la metodología, nosotros utilizamos la teoría fundamentada, lo cual, bueno, es un tipo de investigación cualitativa, y nos encontramos en el proceso de levantar información a través de distintas, digamos, actividades como focus group, encuestas, etcétera, para después contrastarla con bibliografía y lograr la saturación de información, ¿cierto? Bueno, primero les queremos presentar este cuestionario de prácticas de aula de las emociones percibidas del estudiantado. Es importante decir que dentro de la investigación, ahora mismo les vamos a mostrar resultados de la carrera de teoría de la música, no de toda la facultad. Esto se realizó el año pasado. Bueno, estas son emociones percibidas en distintas asignaturas. Ahí se corre un poco, pero bueno, tenemos curso de guitarra, lenguaje musical, que es polifonía, armonía, solfeo. Tenemos investigación musical y talleres de práctica musical. Acá podemos ver rápidamente que los ramos del lenguaje musical se ve mucha más frustración, más nerviosismo, también bastante desmotivación, a diferencia y en contraste con los talleres de práctica musical, donde se ve más alegría, hay más motivación, la frustración, por ejemplo, es muy baja, la desmotivación también, el nerviosismo. Esto nos sitúa en un poco como problema que todavía tenemos con el modelo conservatorio, que choca con estos nuevos modelos, estas nuevas formas de hacer clase. Si pasa eso, ¿no? Después tenemos esto que es la encuesta docente, que realizan los estudiantes cada fin de semestre, de forma anónima, con sus profesores. Acá podemos ver que la docencia es valorada por parte de los estudiantes en cuanto a sus aspectos positivos y aquellos por mejorar. O sea, en cierta forma es un juicio de valor y es una interpretación del estudiante. Dentro de estas categorías aparecen comentarios asociados a un clima de bienestar y confianza. Bueno, toda esta, digamos, esta respuesta que presentó el estudiante es bastante positiva respecto a la profesora, con un lenguaje muy coloquial, muy tranquilo. Habla hasta incluso de distintos sujetos, como pide que la contraten, cosas por el estilo. Después, a diferencia, tenemos esta, donde se observan comentarios que dan cuenta de un clima de desconfianza dentro del aula. Quiero leer un poco. Tuvo un desarrollo muy inflexible, por lo que el aprendizaje muchas veces se vio dificultado. No genera un clima de confianza, por lo que se genera una distracción por las tensiones provocadas. Muchas veces por la poca claridad de los contenidos a evaluar, etcétera, etcétera. Acá habla de que la situación es tensa, de que esto frustra la forma en que se está llevando a cabo la enseñanza y esas situaciones. Es un lenguaje más formal, habla de cuestiones disciplinarias, actitudinales del docente. Acá estamos pensando, mientras discutíamos al respecto, que muchas veces se ocupa este lenguaje más formal para que el estudiante no pueda ser reconocido por el docente, por ejemplo, ya que es un poco de desconfianza. En cambio, en el anterior da un poco lo mismo, si el docente no sabe quién lo escribió. Bueno, después hicimos focus groups a los docentes de la carrera,
y obtuvimos también cosas bastante interesantes. Acá vemos cómo el aula es un espacio de comunidad, ¿cierto? Que se construye desde las buenas prácticas actitudinales, favoreciendo vínculos horizontales entre docentes y estudiantes. Acá el docente no habla de cuestiones de evaluación ni de resultados, sino habla de cosas como el humor, de pasarla bien en la sala, es lo que tiene que haber. Habla de que el docente se tiene que insertar en el curso. Acá en este caso vemos una vinculación unidireccional del docente-estudiante con una acción didáctica que genera una motivación extrínseca. Acá el docente lo que habla es que hace un ranking de evaluaciones como de sus estudiantes, que es de conocimiento público. O sea, ellos en el día a día de hacer las clases están en un puesto y a veces suben, a veces bajan y generan eso, lo cual puede ser bastante negativo muchas veces, ya que, bueno, como estudiante, si tú ves que no estás avanzando, el resto avanza o están en una diferencia muy grande, puede ser un poco desmotivante. Ya finalizando esta parte de los resultados, tenemos este gráfico que se realizó en base a una encuesta a egresados de la carrera respecto a qué ramos son más útiles una vez que egresaron. Acá podemos ver rápidamente que el lenguaje musical es el más importante, por bastante diferencia, a diferencia de los talleres de práctica musical que no son tan relevantes ya en el mundo laboral. Y acá tenemos un problema, una cosa que estamos viendo es que el lenguaje musical, que ya sabemos que genera emociones muy difíciles de llevar, de autorregular, como es la frustración, el nerviosismo, es mucho más importante que otro que sí logra generar climas de aula más, digamos, más positivos, de cierta manera. Y bueno, son estos resultados, junto con lo que es la bibliografía, lo que vamos a discutir ahora en la siguiente sección. Sí. Bueno, es bien interesante esta cuestión de los resultados porque cuando vemos que los talleres de práctica musical, donde los estudiantes desarrollan distintos repertorios, donde manifiestan sentirse muy cómodos, donde lo pasan bien, por ahí alguien decía que son entretenidos, cómo buscar esas actividades entretenidas. Por otra parte, los cursos de lenguaje es bastante contradictorio los resultados porque tanto se presentan emociones negativas como frustración, rabia, que hay que aclarar. No hay emociones malas ni emociones buenas, ¿cierto? Sino que son como, tienen esa nominación, pero no es que hayan buenas ni malas per se. Tanto existen esas emociones como existen otras también que igual son de alegría, igual son de motivación, no sé. Como veían en el gráfico de barras, los estudiantes, ex estudiantes que están entrando al campo laboral, de polifonía y de teclado, que son las que han obtenido los resultados como con las emociones más negativas, entre comillas. Y las de los talleres, donde ellos lo pasan mejor, no las utilizan prácticamente en su desarrollo, en su desempeño profesional. Esta cuestión es muy, muy interesante, dado que hay una relación probablemente en términos de las actividades, teclado, taller de teclado, especialmente armonía, que acá se llama polifonía, y lenguaje musical, solfeo, estas son las asignaturas que vienen directamente de la línea del conservatorio, mientras que las otras vienen de otro sitio, ¿ya? Ahora, nuestra presentación se llama la autorrealización del docente. ¿Qué tiene que ver acá el docente? Y este es un concepto que acuña y desarrolla Bell Hooks, que es una investigadora, docente, que no se relaciona con la música, pero que sí está vinculada a la educación universitaria. Estuvo, ya falleció, hace muchísimos años. Y ella observa que
la autorrealización, este concepto que vendría siendo el momento del disfrute y del goce y la validación del espacio de aula como un espacio que no representa un aspecto del desarrollo disciplinar, sino que en sí mismo lo encarna. Entonces, lo que ella postula es que si el docente está autorrealizado, permite que el estudiantado pueda acceder a la disciplina de manera directa, no representando otra cosa, no significando otra cosa, no simbolizando otra cosa, ni tomando como elementos de una transposición didáctica que no necesariamente lo van a conducir de manera unívoca al conocimiento de la disciplina. ¿Y qué proporciona esto cuando el docente? Bueno, claro, proporciona la motivación de ese estudiante para decir, yo quiero estar ahí, yo quiero estar en ese espacio, yo quiero conocer esto, yo quiero hacer este tipo de proyectos, yo quiero desenvolverme en la disciplina. Entonces, esta cuestión es un tema, este disfrute implicado en la autorrealización es un tema curricular también, es un tema didáctico también, porque de qué manera ese docente, en este caso universitario, de qué manera organiza su disciplina y en función, no, más bien, de qué manera organiza el desarrollo del curso para poder lograr esto de manera directa y no representando otra cosa, donde la transposición didáctica lo puede derivar para una cuestión totalmente distinta. Otra cosa que mencionaba Camilo es la cuestión esta de la motivación, ¿cierto? Evidentemente un profesor motivado probablemente genere motivación en los estudiantes, pero no necesariamente es así. Nosotros lo que hemos observado es que, de acuerdo al levantamiento de información, los estudiantes que observan o que valoran positivamente a un docente, en esta evaluación docente, coinciden con que el docente tiene una total preocupación de un aspecto más allá del contenido, sino que tiene que ver con la generación de un clima de confianza. Y los estudiantes, antes que decir el profesor presenta claramente la unidad, el profesor es sumamente ordenado, le entiendo muy bien su discurso, cuenta con estrategias eficaces, en fin, etcétera. Lo primero que los estudiantes dicen es una persona cálida, siento confianza, me siento escuchado, eso en primer lugar. Y los estudiantes, entonces, los estudiantes lo ven así, y para los profesores, en los focus group, aparece que estos profesores le otorgan un valor muy importante a esto. El problema surge en que nosotros observamos que todos los profesores otorgan una gran importancia a cuestiones del clima de aula, así, pero mucha importancia a la generación de un clima de confianza, a atender a las diversidades, a realizar diferentes tipos de estrategias, a adaptarse, en fin. Pero en la evaluación que los estudiantes hacen de los docentes, no ocurre lo mismo. Ahí hay discrepancias. Nos quedan 2 minutos, ¿cierto? 5 eran primero y después 2. Ya. Entonces ahí ocurre nuestra diferencia. A veces, bueno, ¿por qué ocurre esto? Porque cuando nosotros analizamos nuestros instrumentos, lo que nosotros hacemos es describirlos lo más objetivamente posible, pero luego nosotros interpretamos las representaciones de los individuos sobre los cuales obtenemos información. Lo que no significa que necesariamente aquello que estamos analizando y luego interpretando corresponda 100%
a la realidad. Como esa cosa de que yo creo que hago algo, me dicen que hago algo, finalmente ¿qué hago? Bueno, hay como una nube ahí, ¿no? Hay una especie de nube ahí. Pero un profesor puede efectivamente estar muy motivado, pero si hace un ranking, fíjense, ahí está como un poquito la clave, si hace un ranking que lo pega en la puerta, donde el estudiante va viendo en qué lugar se encuentra en comparación a sus compañeros, va a generar motivación. El profesor, ¿por qué lo hace? Porque está muy motivado en que todos los estudiantes puedan subir un número en el ranking. Pero ¿qué tipo de motivación está generando? Evidentemente una motivación extrínseca. Entonces, tomando al Csikszentmihalyi, que es el que hace la teoría del flujo, la cuestión aquí está en que el estar dentro de la disciplina sea lo que te motive, no una motivación extrínseca, porque hay personas que funcionan muy bien. Yo conozco a varias personas que funcionan muy bien con ese tipo de motivación. Bien, vamos, vamos. Y que como esa cosa de la competencia, ¿no? Yo tengo que lograr, o porque tengo que conseguir la beca, o porque si bajo el promedio no me van a dar permiso para no sé qué cosa, lo que sea. A veces las motivaciones extrínsecas funcionan, pero otras veces no. Y por último, hay una cuestión también que tiene que ver con la teoría del control-valor de Peck-Rum, que también es interesante analizar en qué sentido. En la medida, aquí hay varios factores porque por supuesto no se puede abordar las emociones separadas de la autorregulación, separadas de la motivación y separadas del plano cognitivo. Son cuestiones que nuevamente hay que abordarlas de manera sistémica. Entonces, bueno, se me ocurren millones de cosas, pero en función del tiempo. En la medida que una persona, un estudiante o cualquier ser humano, pero en este caso un estudiante, en la medida que un estudiante siente que tiene el control sobre una tarea, que lo tiene bajo control, que lo que se le está demandando lo puede gestionar en un tiempo y forma adecuado, que le exige una energía también adecuada y sana, esa persona va a obtener un determinado, le va a otorgar un determinado valor a través y va a vivir una determinada emoción. Cuando la persona, el estudiante, siente que lo que se le está demandando es muy grande para lo que puede abordar, lo que va a generar, evidentemente, es estrés. Ese estrés va a generar frustración, va a generar rabia, va a generar desconfianza o no sé qué más va a generar, ¿no? Entonces, también es un aspecto que tenemos que estudiar. Y finalmente, no sé si me quedan tiempos de... ¿No? ¿Un minuto? Ya, pero estoy mirando otra cuestión, nada que ver. Bueno, y finalmente la otra cuestión que yo quisiera decir, nosotros estamos basados en un modelo por competencia, donde tenemos 3 ámbitos de competencia, ¿cierto? Procedimental, actitudinal y conceptual, que se supone que van relacionados y qué sé yo. Pero, ¿y lo emocional? ¿Dónde va? ¿Necesariamente va a ir en lo conductual? No necesariamente, porque las emociones tienen un ámbito que es muy privado, que no solamente es privado, por supuesto. Entonces, yo puedo evaluar la conducta, yo puedo evaluar lo conceptual. ¿Podré evaluar lo emocional? A lo mejor no, pero ¿lo podré educar? Entonces, hay como un ámbito de competencia que nos está quedando todavía como en signo de interrogación y que no hemos resuelto aún, pero creo que sería interesante abordarlo en un momento más de nuestra investigación, que todavía le queda algún tiempo. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, Tania, por tu presentación y también Camilo, muy interesante. Pasamos a la ronda de preguntas. No sé si hay alguien en sala. Sí, te lo paso. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Felicitaciones primero por su ponencia, estuvo muy buena, interesante. Mi pregunta va
corríjame si estoy mal, creo que hablaron de la inclusión en el aspecto físico, o sea, de las limitaciones físicas de los estudiantes en en el aula universitaria. Sí, en el inicio lo mencionaron. Uh-huh. No le estamos poniendo ¿Le hago la pregunta al tiro? Sí, mi pregunta en realidad va. Muchas veces las NE o las neurodivergencias se ven en el contexto de aula escolar, pero ¿de qué forma en este contexto de aula universitaria se pueden abordar las NEE y cómo esto influye o guarda una relación con la autorrealización docente? Bueno, sobre las discapacidades físicas, nosotros no estamos abordando ese punto. Y sobre las neurodivergencias y esto, cómo se podría relacionar con la autorrealización docente, es muy importante tomar en cuenta este paraguas del DUA que yo les mencionaba antes, ¿no? En que se supone que los docentes tenemos una responsabilidad en la forma en que presentamos una materia o una unidad pedagógica, dando diferentes oportunidades para llegar, para acceder a ese conocimiento, y por otra parte, entregamos una serie de posibilidades, una gama de posibilidades para que el estudiantado pueda expresar ese conocimiento que va adquiriendo, ¿ya? Ahora bien, esta cuestión de la autorrealización docente podría verse un poquito amenazada si yo entiendo que esto implica que yo tenga que hacer estrategias, utilizar una infinidad de recursos de apoyo pedagógico y en el fondo dejar de dormir y de ser persona y olvidarme de mi familia para atender a cada uno de las personas que conforman un aula. Entonces ahí evidentemente la autorrealización docente se va al suelo, ¿verdad? Pero la idea del DUA precisamente es que cuando yo ofrezco una gama de posibilidades sobre los 3 principios del DUA, básicamente, se ha probado, no es que lo diga yo, es parte del DUA, lo que a un chico que está dentro de la condición del espectro autista, le sirve también al que no lo tiene y a lo mejor tiene un trastorno por hiperactividad o por déficit de atención o las dos cosas. Y a lo mejor anda a saber que también le sirve al que está pasando por un trastorno del ánimo. Y tal vez capaz que le sirva al que no tiene ningún diagnóstico de ningún tipo, pero que, no sé, tiene otro tipo de situaciones contingentes. Entonces, entender que el conocimiento, entender que en la diversidad de partida estamos todos. Y que cuando yo soy docente, yo voy a presentarme y voy a presentar el contenido del material pedagógico siendo yo, Tania, y va a ser diferente a cómo lo va a presentar él, Camilo, o tú misma. Siempre vamos a ser nosotros. Cada uno de nosotros puede escoger una gama de elementos que, si yo soy suficientemente reflexiva y crítica, eso le va a servir a todos. Y no es que tenga que estar al servicio de cada uno. Y es ahí donde yo digo que esta cuestión de la pedagogía o de la enseñanza o de los procesos educativos son maravillosos, porque se produce una especie como de espacio compartido, de aceptación de nuestras diversidades y particularidades, en que la idea es como erradicar que el otro es diferente en el fondo, que voy a hacer algo para el otro que es diferente, y voy a hacer algo para el otro que es diferente, sino que como esta herramienta a lo mejor fue creada para que él, que es diferente, entre comillas, pero puede terminar sirviéndole a todos los que somos diferentes, o sea, a todos. Y eso, o sea, yo lo pienso y ya me autorrealizo, ya siento eso.
Muchas gracias por su presentación. Vamos a pasar a la siguiente ponencia en honor al tiempo. Mi compañera Esperanza va a realizar la presentación. Hola, bienvenidos a todos a los que se han ido conectando. Ahora vamos a ver la ponencia de Darío Escobedo, Iglesia y Dani Cruz de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez de México. El nombre del proyecto es un reencuentro de estrategias exitosas para incentivar la inclusión de alumnos con ceguera en la licenciatura de música en la Universidad Autónoma de la Ciudad de Juárez, de manera presencial, virtual. Cuando pasen 18 minutos, yo les voy a mostrar el teléfono. Yo sé que no se puede que no se escuche la alarma. ¿Se va a escuchar? Ya. Y ahí son ¿Sí me 5 escuchan? minutos de tiempo extra. Sí. Así ¿Sí me que escuchan? sí, se Adelante. escucha bien. ¿Sí me escuchan? También, muy bien. Excelente, pues bueno, buenas tardes, gracias por la presentación, un placer y un privilegio estar aquí compartiendo con todos ustedes. Esto que es un poco una recopilación de las experiencias que hemos tenido en los últimos 6 años, por eso el nombre de nuestra ponencia, un recuento de estrategias exitosas para incentivar la inclusión de alumnos con ceguera en la licenciatura en música de Ciudad Juárez, por parte del maestro Darío Valentín Escobedo Ortiz y un servidor Dani Iglesias de la licenciatura en música, adscrita al Departamento de Artes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Bueno, comencemos con el tema en los antecedentes. Podemos dar siguiente lámina. No está corriendo. Está muteado porque se acopla, entonces el compañero no se escucha. No sé si es... No lo escuchamos porque tiene el micrófono Ahí apagado. está. ¿No está Ahí. proyectando en la pantalla? Sí, pero se ve en miniatura. Ok. Una disculpa, es que le puse a compartir ventana, mejor es compartir pantalla, así estamos todos seguros de que estamos compartiendo. Ahí ya se está viendo, ¿ah? Ahí se ve y al agrandarlo, ahora sí se ve bien. Adelante. Perfecto, muchas gracias. Pues bueno, en el año 2018 ingresó a nuestro programa de licenciatura un alumno con ceguera, específicamente en el instrumento de guitarra. Es un alumno que está teniendo preparación en un proyecto que trabaja con ciegos en la ciudad, en donde se le da una serie de herramientas para que ellos se puedan insertar en tareas futuras, como es de escuela, etcétera, etcétera. Ya este alumno pues traía habilidades de lectura en braille y manejo de equipos computacionales, celular, etcétera, etcétera. Entonces, pues, derivado de esto, a nosotros como docentes nos surgió la necesidad de analizar cuáles iban a ser los retos que iban a surgir de trabajar con un estudiante invidente, puesto que desde un principio tuvimos muy claro que queríamos potencializar una inclusión efectiva del estudiante a lo largo del trayecto por el plan de estudios. ¿Y qué queremos decir con efectiva? Sabemos que muchas veces terminamos tratando de solucionar las cosas como va saliendo, ¿no? No hay mucha información al respecto y queríamos establecer procesos que nos ayudaran a resolver esto. Entonces, ya comenzando con la investigación, en el marco teórico básico, podemos plantear que los planes de participación de los alumnos existen emplear recursos disponibles, incluyendo los humanos, para apoyar la enseñanza. Esto nos dio la pauta de ubicar a las personas que podían ayudarnos en este proceso
y los recursos que pudiéramos tener a la mano como programa para poder realizar las tareas que se derivaran. Por otra parte, Mejía, Zapata, Morales y Duarte nos hablan de focalizar las estrategias en los alumnos y sus necesidades específicas. Si esto es una tarea ya de por sí compleja, con la diversidad de pensamiento de los alumnos que son normovisuales, pues se dispara tratándose de un alumno invidente que va a tener obviamente necesidades más específicas. Y por último, Junior y Chambeck nos hablan de la importancia del uso de la musicografía braille y seguir invirtiendo en estrategias de accesibilidad, tecnología y formación docente. Y esto es especialmente importante porque, bueno, todos conocemos el lenguaje en braille para leer la lectura normal, digamos, textos, etcétera, etcétera. Sin embargo, también existe un sistema de musicografía braille para la enseñanza de la música, pero en la forma en que fue concebido está muy difícil de deshilar, por decirlo de algún modo, para ponerlo accesible al uso por parte de maestros en música. A esto le sumamos las carencias con temas de accesibilidad y bueno, por causas obvias, la poca posibilidad que tienen los maestros de obtener herramientas de capacitación para trabajar con estudiantes en este tipo de condiciones, ¿no? Entonces, pues ante la falta y la inaccesibilidad y el coste de las partituras en musicografía braille, que no se encuentran en grandes cantidades y variedad, y cuando se encuentran son muy caras, lo cual es una carga para una universidad pública, decidimos que la mejor forma de afrontar la situación era pues elaborar las partituras que íbamos a necesitar, teniendo en cuenta los recursos existentes y las necesidades que iba a tener el estudiante. Entonces, haciendo acopio de lo que teníamos, contábamos con una impresora troqueladora braille y detectamos ciertos software y sitios de internet siempre gratis y de código abierto que nos iban a ayudar en este proceso de transcripción de las partituras. Contábamos con equipo de cómputo. Afortunadamente tenemos una muy buena dotación de computadoras en el programa, modernas y potentes. Y por último y no menos importante, el recurso humano. En primera instancia y un poco a tono con la ponencia anterior, la disponibilidad, más allá de la preparación, la disponibilidad de los maestros a meterse dentro de este tema que es tan complejo, las ganas de resolver los problemas y bueno, luego el perfil formativo que tenemos acá. Yo soy maestro en tecnología educativa y el maestro Darío Escobedo tiene formación como instrumentista también y en el área de composición. A partir de este punto, el maestro Escobedo continúa con la ponencia. Disculpe, ¿está el micrófono apagado? Y le solicitamos a Dani si puede desactivar su micrófono para que no se acople. Muchas gracias. Ahí está, muchas gracias. Entonces lo que decidimos es crear un proceso, puesto que en realidad no había un solo software que tratara de hacer todo el trabajo o que pudiera hacer todo el trabajo con el cero dinero que teníamos. Lo que tuvimos que hacer es básicamente crear un proceso para que a manera de trenecito fuera por las diferentes estaciones. Obviamente hay que elegir la pieza. Ahí está la opción de si escanear la partitura o utilizar un software de reconocimiento digital o ir directamente a lo que es la notación musical, la edición, exportar en un formato que es universal para básicamente todos los programas de notación musical, incluyendo los braille. Después de ahí convertir a musicografía, después de ir ahí a un programa que es el transcriptor ya braille, que se va a comunicar con la impresora y que va a proveer ya el producto final al estudiante. Esta sería básicamente que la primera estrategia de las que vamos a compartir ahorita.
La segunda, vimos que en las clases de armonía, por ahí estaba notando en la ponencia anterior que podía entenderse como polifonía, las clases de polifonía, bueno, en esas clases de polifonía, de armonía, puesto que trabajamos nosotros a 4 voces al mismo tiempo, cuando se hace esto de manera musicográfica, la persona ciega agarra su punzón y su regleta y empieza a hacer los puntitos, pero si se equivoca tiene que abrir y luego volver, borrar y luego volver, y como se supone que han de alinearse verticalmente, así como también en tinta se hace, cuando estamos trabajando por lo menos en una armonía homorítmica, pues toma mucho tiempo, por lo cual se decidió mejor hacer una invención que llegó a desarrollarse hasta el punto de que incluso está en proceso de registro en el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, el cual es el que le estoy proyectando aquí en pantalla. Son fichitas braille, cada una de ellas tiene una representación de una nota, en algunos casos serían notas u octavas, o por ejemplo, si se nota mi cursor, tenemos aquí la armadura, tenemos aquí, dice que este es soprano, que este es alto, que este es tenor y que este es bajo. Y básicamente a los muchachos lo que se le ha hecho, o se le dijo al muchacho primero, es llévate esto de tarea, resuélvelo en tu casa, sácale foto y mándamelo como parte de la tarea, ¿no? Y es así como se pudo solucionar en parte el poder trabajar en las clases de armonía con esta invención. Y la tercera estrategia que queremos nosotros compartir es el amplio uso de pistas musicales. Sobre todo tomando en cuenta que este muchacho llegó en el 2018, pues también le tocó la pandemia. Dar clases a una persona normovisual durante la pandemia fue un enorme reto. Para una persona que es ciega todavía fue mucho más grande para tanto los profesores como el estudiante. En las clases de ensamble, las de coro, pues si nosotros queremos hacer una representación musicográfica de cada una de las partes, toma mucho papel y aparte toma mucho tiempo llegar a elaborarlas de una manera clara que sea fácil poder identificar todo. Por lo tanto, lo que se hizo es que para no tener que darle esa partitura en score o en grupo, le dábamos su partichela, pero también le dábamos una pista musical en la cual todas las partes se estaban escuchando, claro, de manera de sintetizador, ¿verdad? Lo que le llaman el sonido MIDI. Y una voz estaba un poquito sobresalida. Lo curioso es que esto ya se había planeado. Viene marzo del 2020 y nos tenemos que ir de manera virtual, sincrónica en esas clases. Nos funcionó bastante bien, porque estas mismas pistas musicales que ya se habían ideado para esa persona con ceguera terminaban siendo usadas por todos los estudiantes, lo cual, digamos, se puede decir que obvió más lo que es la inclusión, ¿verdad? De hecho, hubo la oportunidad de hacer videos multipantalla, se hicieron muy famosos para esas clases de ensamble, para las clases de coro, los videos multipantalla. Les vamos a poner un fragmentito. A ustedes me dicen si se escucha, ¿eh? ¿Sí se escucha? Sí, sí, se escucha. Ok, vamos a seguir, ¿eh? Entonces. Ha habido otras estrategias, ¿verdad? Por ejemplo, ya en las clases más avanzadas en las que tenía que trabajar con la investigación, yo personalmente, como era su director del proyecto de investigación, no le llamamos tesina porque es algo todavía un poquito más breve, no llega a ser tesina, pero es digamos, un proyecto escrito, bien hecho, ¿verdad? Siguiendo las normas PAPA y todo eso.
nos dimos cuenta que él sabía utilizar el Word desde antes de llegar a la universidad, sabía el Word, utilizarlo sin problemas. El único defecto que vimos en Word era el asunto que tenía que ver con los comentarios. Ya ven que es muy usual en las clases de investigación poner un comentario para que el alumno pueda verlo y luego resolverlo, ¿no? En cierto párrafo, en cierto lugar. Una persona ciega sí tal vez puede llegar a escuchar junto con su lector de pantalla. En la computadora sí puede saber qué es lo que viene en el comentario, pero tal vez no sabe cómo resolverlo. Ya hay que uno puede resolverlo y luego borrarlo y todo eso. Bueno, toda esa partecita de los comentarios de Word es muy difícil acceder a ellas con un lector de pantalla siendo una persona ciega. Aparte de todo, las reglas APA lamentablemente están hechas para que una persona normovisual pueda identificar fácilmente cada una de las secciones, ¿no? Por eso nos pide que si negrita, o que si con cierta sangría, o que si en cursiva, o lo que sea. En realidad es un modelo normovisual, ¿no? Que para una persona ciega, pues no hay mucha comprensión a la hora de utilizar lectores de pantalla, pero que se le pudo trabajar, se le pudo ayudar a la hora de darle comentarios, se le mandaban audio comentarios por el WhatsApp para que él escuchara en qué párrafo, cómo empezaba ese párrafo y dónde estaban los errores de redacción o qué cosas faltaban por meter como referencias. La verdad, en cuanto a lo que fue las referencias y todo eso, no batalló mucho en lo que fue la recolección de datos, pero él mismo se metió, digamos, por sus redes sociales a una red de muchachos que son ciegos, músicos, y entre ellos mismos le compartieron muchas referencias bibliográficas, que si artículos de revistas, que si capítulos del libro, que si esto, cotecinas, y fue algo muy enriquecedor lo que él pudo llegar a hacer. También nos dimos cuenta que para el punto que está ya cerca de graduarse, era importantísima no nomás la inclusión, sino también la autonomía, por lo cual se le enseñó a utilizar MuseScore con el lector de pantalla que utilizaba él. Pero la forma en cómo se hizo fue por medio de lo que eran tutorías con él solo, pero también yo le mandé audiotutoriales, como si fueran tutoriales de YouTube. Bueno, audiotutoriales sobre cómo crear una plantilla nueva, cómo añadir instrumentos, cómo escribir notas, cómo poner dinámicas, cómo poner articulaciones, y así una serie de cosas que él llegó a poder hacerlo. Y es que esto era súper importante, porque si él sabía él podía hacer notación musical y escribir música en tinta, le iba a facilitar su vida posterior a la universidad, cuando él ya tuviera que estar frente a un salón de clases en algún lugar, o comunicándose con compañeros, o incluso haciendo arreglos musicales para poder tocar y ganarse un dinerito, tenía que él pues interactuar con personas no visuales y darles partituras en tinta. El resultado fue que él ganó un concurso de jóvenes investigadores con todo el mérito y sobre todo siguiendo las mismas reglas que los demás tenían para este concurso. Y no nomás eso, que también aprendió a hacer partituras en tinta. Claro, si ustedes notan, pues, en algunos sistemas de alguna de las partes de este arreglito de cuarteto para Yesterday, en unas pues sí batalló, ¿no? Sí, están así como medio abultadas, están medio feyonas, ¿no? Pero sí pudo hacerlo por su cuenta. Sí le tomó mucho tiempo y sí fue algo bastante, que le costó bastante tiempo, ¿ah? Pero sí se pudo lograr. Como conclusiones, brevesísimo, hemos creado alrededor de 150 partituras, ejercicios y fragmentos musicales a musicografía Braille. A partir de que él pudo entrar y que vio que había inclusión para él, 3 personas ciegas entraron al programa. Y hemos podido replicar cada una de estas estrategias, las hemos podido implementar con él. De hecho, ahora ese semestre, este muchacho, el primerito que llegó, el guitarrista, acaba de entrar a un programa de posgrado en nuestra propia universidad. Ahora les comparto ahí brevemente lo que es la lista de referencias y solamente queda pues agradecerles, ¿verdad? Y pues estar abiertos a cualquier preguntilla que pudiera haber por ahí.
Muchas gracias. Aquí en la sala hay una pregunta. Le vamos a dar la palabra y luego vi que había una mano. Ah, no, era aplauso. Vamos a pasar entonces el micrófono. Hola, mucho gusto. Soy Marcela Villanedel. ¿Qué tal? Hola, jefa de carrera de interpretación musical de la Universidad de Chile. Nosotros actualmente también estamos con un estudiante que acaba de ingresar a la carrera de interpretación, que es clarinete, ya el clarinete y conversión en clarinete. Y bueno, estamos también en todo este proceso que ustedes que llevaron en el 2018 y también entró más o menos con las mismas base, digamos, que usted explicaba, que ya tocaba el instrumento, que pasó a la etapa básica, maneja la escritura braille, maneja las tecnologías, etc. La pregunta es, ¿qué dificultades tuvieron ustedes en el aspecto curricular de la carrera completa? Es decir, ¿pudo realizar todos los ramos o todas las asignaturas o cursos que contemplan la carrera o hubo que algunos cursos no los pudo realizar y si se hicieron adecuaciones curriculares en alguno de los cursos, porque estamos nosotros en esa temática, trabajando todo un equipo, está el ingreso recién a primer año, pero estamos ahí preocupados de varias asignaturas que están bastante complejas. La universidad tiene, por ejemplo, asignaturas que son de carácter, digamos, transversal, que tiene que desplazarse a otros recintos, un montón de asignaturas que tienen que realizar todos los estudiantes de la universidad, además de los propios de la disciplina. Y esa es la pregunta, si tuvieron que hacer en ese caso adecuaciones curriculares especiales y si tuvieron que de alguna manera acomodar el currículum para él y también cómo lo hicieron. Y me encantaría tener el contacto de ustedes para compartir experiencia y material también, porque nosotros también estamos ya transcribiendo un montón de partituras y las estamos dejando en biblioteca, entonces podemos hacer ahí un intercambio de material que sería bastante interesante. Y la última pregunta es, ¿qué pasó con este chico? Acabas de mencionar de que había entrado a un postítulo, posgrado o magíster, el guitarrista, que supongo que terminó la carrera, y si está trabajando en algún lugar con su título y dónde y cómo le ha ido. O sea, son varias preguntas en realidad, pero las que pueda responder. Gracias. ¿Quieres que responda yo, Dani, o tú, Mero? Yo puedo responder eso, si te parece. Bueno, una de las cosas que cuando estuvimos conversando y viendo el panorama desde un principio fue que en primera instancia no apelamos a adaptar el plan de estudios para la persona invidente, sino decidimos intentar hacer todo lo posible para adaptar a la persona invidente al plan de estudio. Entonces, ¿cómo íbamos a hacer esto? Aprovechando que nuestro plan de estudio se divide en 3 niveles, principiante, intermedio y avanzado, pues decidimos, en primera, abrir un proyecto de investigación que nos diera todo el paraguas institucional para poder trabajar con todos estos detalles. Y en segunda, dividimos la estrategia en pasos. O sea, nos enfocamos primero en explorar los problemas que podían surgir en las materias de nivel elemental y cómo posiblemente podíamos irlo resolviendo. Entonces, lo primero fue el tema de las partituras y cómo hacerla. Entonces, en una primera etapa de la investigación, lo que surgió fue este proceso del cual generamos un diagrama para que sea entendible y sobre todo replicable, porque las cosas que implica hacer una partitura, el equipo realmente es muy caro y los softwares también son muy caros, entonces sería una inversión muy grande para cualquier institución de origen, ¿no? Entonces, logramos cumplir con ese primer paso y con esa experiencia fuimos aplicando esa experiencia a otras materias
Y en las materias que eran de tipo teórico, lo fuimos adaptando a través de grabaciones, etcétera, etcétera. Nos salió bien en el sentido de que pudimos pasar el nivel principiante, y en el intermedio, que es en donde nuestra carrera entran estas materias de armonía, etcétera, etcétera, y eran otros retos diferentes. Entonces, digamos, cerramos una primera etapa de investigación, hicimos un recuento de herramientas y comenzamos a trabajar en los retos de la segunda etapa. Y es ahí donde sale la idea del prototipo de tablero para resolver los ejercicios de armonía. Cabe señalar que esto se hizo con un componente muy fundamental, que fue la comunicación y la colaboración del estudiante en todo momento para probar las estrategias e irnos dando retroalimentación. Entonces, digamos que en cada etapa de la carrera fueron surgiendo retos que nos fueron llevando a diferentes áreas que, afortunadamente, en el caso de nuestra estructura curricular, pudimos resolver provechosamente, sin tener que adaptar el plan de estudios al estudiante, sino más bien el estudiante al plan de estudio. Luego se dio la posibilidad de la especialidad en educación musical. Aquí el proceso de admisión es diferente, a lo mejor es como que más teórico y menos de ejecución, pero ya el estudiante tenía las bases que necesitaba para poder hacer un proceso de ingreso a un posgrado. Y hoy precisamente estábamos en una junta para resolver los problemas de accesibilidad a los materiales de las materias que se dan en plataforma virtual. Las lecturas, las cuestiones de las incompatibilidades que hay entre el formato de PowerPoint y los contadores el sistema de contadores que usan los lectores, que pueden confundir. Y entonces, pues estamos trabajando en eso, pero la buena noticia es que gracias a la experiencia acumulada, pues en una junta de media hora ya resolvimos cómo le vamos a hacer con estas cosas. Entonces, cada vez resulta como que un poquito más fácil. Y por último, pues bueno, efectivamente, sí nos da mucho gusto que el estudiante esté trabajando, esté insertado en el mercado laboral. En primera instancia, está trabajando en la misma asociación que trabaja con ciegos de la que él salió. O sea, él le está enseñando a chicos ciegos que vienen empezando, pero ya él está hablando de la experiencia, y logró colocarse dando clases de música en la Academia Municipal de Artes, que también trabaja con niños y adolescentes. Aquí en este caso son normovisuales las personas con las que él trabaja. La semana pasada, en una dinámica que tuvimos de clase en la especialidad, como parte de las actividades, a él le tocó darle una clase a un compañero de la especialidad. En este caso, una clase de lo que llamamos acá piano complementario o laboratorio de piano. Y realmente fue muy grato ver que se desempeña con una naturalidad muy grande trabajando con personas normovisuales. Entonces creo que eso es muy de resaltar. Claro, también hay que decirlo, hay un componente aquí también de las ganas del estudiante de salir adelante y vencer las dificultades, ¿no? Muchas gracias, Dani, por tu respuesta. Muchas gracias, Darío, por esta ponencia muy interesante y muy enriquecedora también para nuestra disciplina. Damos por finalizada su ponencia por ahora. Agradecemos su participación. Vamos a pasar a la última ponencia de Diego Barrera, de la Universidad Alberto Hurtado. Relaciones de la enseñanza y aprendizaje en una genealogía de cantores a lo poeta. Adelante, Dani. Bueno, Diego, te recordamos que tienes 20 minutos para exponer. A los 18 minutos va a sonar una alarma donde vas a tener entre 2 a 5 minutos extra.
Ya estoy listo. Muy buenas tardes, soy Diego Barrera, titulado de la Universidad Alberto Hurtado del Plan de Pedagogía en Música, y les quiero presentar en esta ponencia los resultados del artículo de tesis redactado bajo la guía del profesor Rolando Ángel Alvarado, titulada Relaciones de enseñanza y aprendizaje en una genealogía de cantores a lo poeta. Esta presentación es en memoria de dos personas muy importantes en mi formación biográfica y acercamiento a la música: Chabelita Fuentes, una cantora muy destacada de San Vicente de Tahuatahua, donde yo nací, y también Santiago Varas, que me ayudó a conocer muy de cerca el canto a lo poeta. Ambos fueron cruciales en mi formación dentro de la música tradicional, previa a mi ingreso a este plan de estudios. Bueno, esto lo vamos a pasar porque lo vamos a ir. El personaje central en el que yo me baso también nació en San Vicente de Tahuatahua y es el poeta popular Lázaro Salgado Aguirre, signado como el mejor poeta popular del siglo XX en cuanto a improvisación. Gracias al trabajo de César Guapaya, tenemos la publicación de su autobiografía en décima, que es aproximadamente un poco más de 110 décimas. La primera dice: en 1902 es la fe de mi bautismo, que sería un cataclismo, dijeron en alta voz. Yo por eso creo en Dios, que me ha dado la virtud, ser payador con salud, músico, cantor de nota, escribo una pura gota lo que fue mi juventud. Quise mostrarles la décima porque es la estructura literaria más utilizada en el canto a lo poeta y en la improvisación, y la genealogía de cantores que vamos a estudiar nace o se origina desde las enseñanzas de Lázaro Salgado. Este estudio, por lo tanto, explora las prácticas de enseñanza y aprendizaje en 3 generaciones de cantores originadas en Lázaro Salgado. Estos aprendices, después de un tiempo, se convierten en maestros y así sucede durante 3 generaciones. Como un adelanto de los resultados, se evidencia en este traspaso intergeneracional un desarrollo y adaptación de las formas que vamos a llamar tradicionales de transmitir este conocimiento, y también se ha ido enriqueciendo a lo largo del tiempo con la generación de talleres, publicaciones académicas, tanto en formato físico como digital, y también clases telemáticas, especialmente a partir del contexto de la pandemia. La pregunta de investigación: ¿cómo se ejerce la transmisión oral en la enseñanza del canto a lo poeta a través de una genealogía de cantores? El objetivo general es explorar estas prácticas de transmisión oral y establecer, o sea, más bien describir cuáles son estas prácticas de enseñanza y aprendizaje, identificar las estrategias de transmisión y recursos pedagógicos de estas 3 generaciones e ilustrar las formas de enseñanza que llamamos tradicionales o las que fueron utilizadas por las primeras generaciones, y luego las contemporáneas, llamándole a ellas las que se utilizan por las nuevas generaciones, por las últimas generaciones que han ido aprendiendo. Bueno, el canto a lo poeta, ¿qué es? Es una larga tradición y de expresión poética y musical de nuestro país que, según Pancho Astorga, Fidel Sepúlveda, Manuel Daneman, cuenta con más de 400 años de historia. ¿Cómo se origina? El canto a lo poeta nace del impulso que dan los jesuitas y los franciscanos cuando comienzan el proceso de evangelización mediante misiones, que estuvieron entre La Serena y Concepción, más o menos recorriendo y enseñando esta doctrina cristiana a través de la guitarra barroca, la vihuela y también los cantos. Estos cantos, esta inspiración a través de los cordófonos, fue lo que originó esta tradición que tomó la guitarra traspuesta, después obtuvo la creación del guitarrón chileno, y tradicionalmente por su contenido se ha dividido en canto a lo humano y canto a lo divino. ¿Qué es el canto a lo divino? Es toda esta tradición que desarrolla una glosa popular de las historias orales que escuchó de la Biblia. Es de origen bíblico, es decir, los contenidos desarrollados por los cantores que tienen un origen en lo que los católicos consideran las Sagradas Escrituras, es el canto a lo divino. Todo el resto, la bolsa residual, es el canto a lo humano, incluyendo
Temáticas como versos por literatura, versos por naturaleza, el mundo al revés, todas estas temáticas en el canto a lo poeta se llaman fundamentos. Bueno, ahí también tengo versos por historia, versos por travesura, que son los más conocidos. Y en el... Uy, ocurrió un paso muy rápido. En el desarrollo contemporáneo se estableció también la comunidad de cantores, estableció que la paya actualmente también es una faceta distinta del canto a lo poeta por su carácter performático. En la paya está toda la tradición del canto a lo poeta, pero se agrega la performance teatral, la improvisación literaria y obviamente la interpretación musical, acompañado de distintos instrumentos. Tenemos como frase, o sea, como estrofas métricas más importantes, la décima, la cuarteta o copla. Bueno, también está la seguidilla, el romance, la cueca, y se interpretan mediante entonaciones que ayudan a calzar directo el octosílabo y facilitan, por lo tanto, la memorización, además de la rima, y también facilitan que calce la estructura métrica del octosílabo, que es lo que predomina. También los acompañamientos son guitarra en chileno, arpa, rabel y guitarra traspuesta principalmente. Mayoritariamente los cantores están optando por mantener vivo lo que ellos llaman su tradición y se prefiere siempre que las personas aprendan esto en una relación directa entre un maestro y un aprendiz. Fue bien habitual esta forma diádica, pero hoy se ha vuelto común la realización de talleres. Y en la última década hay una gran apertura a la publicación virtual de distintos materiales, tanto en YouTube como materiales en físico. El primero que hizo un material escrito que yo conocí fue Pancho Astorga, por ahí en los 2000 en su cátedra en la UMCE. También entregó algunas tablaturas de toquidos, en fin. Luego, el marco metodológico es explorar esta genealogía y las relaciones entre sí. Tenemos que el cantor 1 fue el aprendiz directo de Lázaro Salgado desde la década del 80. Luego el cantor 2 fue aprendiz del cantor 1 y finalmente el cantor 3, cantor 2 y cantor 3 son más contemporáneos, más o menos treintañero uno y veinteañero el otro. El cantor 1 es septuagenario más o menos. Y luego, ¿cómo se desarrollan estas relaciones internas de traspaso? ¿Cómo lo hicimos esta investigación? El estudio de este caso en particular fue a través de entrevistas semiestructuradas recopilando información sobre las prácticas de transmisión y los datos se analizaron para identificar patrones y comprender las dinámicas de enseñanza. Vamos a los resultados. Primero, dentro de lo que es las prácticas de transmisión, se destaca lo que ya hablamos en la ponencia anterior, el interés o la motivación de dónde surge, comienza a través del juego, nos dice el cantor 2, subrayando que la improvisación está inherentemente ligada a lo lúdico, juegos de rimas. Traen un objeto, ¿qué se imaginan de este objeto? ¿Qué es todo lo que podemos decir de este objeto? Y en base a eso comienza un juego de improvisación o de rima. Cantor 1 relata que descubrió el ser payador a los 30 años cuando conoció a Lázaro Salgado y recuerda que ese interés se manifestó en su infancia pidiéndole una guitarra a su mamá. Siempre tuvo un interés musical. Y el cantor 3 nos señala que su motivación fue bastante casual, escuchando programas de radio y televisión. Teleduc era algo muy noventero, ¿no? Durante su adolescencia se acrecentó esto al conocer al cantor 2 y él le presentó a otros miembros de esta comunidad. Luego, no me pasó lo mismo. Vuelvo a los resultados. Ya, creo que ahí estamos. El cantor 1 destaca la influencia decisiva de su maestro porque lo inspiró. Y esta frase me gustaría recalcarla. Dice, más que enseñar, dice nuestro cantor 1, el canto a lo poeta se aprende. O sea, también hay una importancia de la motivación y de lo que uno
puede obtener de la observación y la imitación, que es algo muy relevante. A pesar de que en el aula a veces la imitación se mira como un nivel muy básico, acá en la tradición oral la imitación tiene una relevancia muy importante debido a que es el primer acercamiento que se tiene. Luego el cantor 2 enfatiza que en la metodología de enseñanza, el cantor 1 se basaba en la picardía, los brindis, las cuartetas, coplas, muy trabajadas, pero siempre en una realidad chilena. ¿Por qué recalca eso? Porque el cantor 1, además de formarse con Lázaro, tuvo la oportunidad de ir a Cuba y conocer la experiencia cubana de enseñanza de la poesía popular, donde desde muy niños empiezan a enseñar la estructura de la décima y se especializan en el repentismo, en improvisar lo más rápido posible. Son los más rápidos improvisadores de Iberoamérica. Luego el cantor 3 nos relata que es muy importante la praxis escénica. Para la improvisación, sobre todo, la performance de escena no se logra en un aula, pero bueno, esto no ocurre en un aula, no se logra en un taller, no se logra tampoco si no es haciéndolo directamente, improvisando en ese minuto. Y bueno, comparaba su aprendizaje al de los pajaritos. Cuando ya está listo para salir del nido, debe volar y practicar, y así sigue entonces puliendo su conocimiento. Esto, sí, ¿me puedes ayudar tú, por favor? Porque ya demasiadas veces que llego al final, estoy agradeciendo antes de tiempo. Bueno, seguimos. Luego, un poco más atrás, por favor. Ya, vamos ahí, a las dinámicas de adaptación. Lázaro Salgado dice, no enseñaba. Esto es muy relevante para establecer lo que es el modo tradicional. Llegaba a su casa y me decía, haga esto. Tomaba el guitarrón, tocaba, se lo entregaba y le decía, toque. Si no lo podía repetir, lo volvía a tomar, le hacía el toquido, que es como se llama, y dice, obviamente, yo no podía, y me decía, pase para acá, y lo volvía a repetir, y así entonces necesitaba una gran disposición para aprender, y de ahí viene esta comprensión de que el canto de los poetas no se enseña realmente, sino que se aprende, pero esa comprensión va cambiando. Luego, el cantor 3 nos observa que las nuevas tecnologías facilitaron el aprendizaje del canto a los poetas, permitiendo incluso que algunas personas aprendieran durante la pandemia y hoy ya están participando en escenarios y torneos. Sin embargo, hay tensión con la generación anterior de cantores, porque como no son payadores o cantores a los poetas tan eximios, tan pulidos, no los dejan participar en los propios encuentros donde ellos se miden, y por lo tanto hay una especie de paradoja que le dice, para aprender tiene que practicar, pero no los dejan entrar al ruedo. ¿Ya? Continuemos, por favor. El cantor 2 también nos observa que respecto de esta tensión entre tradición e innovación, hay nuevas formas de enseñanza. De partida, los talleres. El cantor 1, al hacer su viaje a Cuba como devolución de su viaje, enseñó en la Biblioteca Nacional, y de ahí el cantor 2 aprendió con él, y luego se ha comenzado a realizar distintas publicaciones, como hace muy poco Alfonso Ureta publicó un método de guitarrón chileno, está el libro de Claudio Mercado sobre Santos Rubio y Honorio Quila. Tenemos también distintas transcripciones, videos en YouTube, y todo esto se aceleró, se catalizó con la pandemia, y se resume entre los cantores, también ellos hablan de las categorías, llaman el aprendizaje natural a esta relación entre maestro y aprendiz, donde está esta imitación y este traspaso a través de muchas jornadas. No hay una estructura de clase, sino que hay una visita, un ir a tomar té, un pasar la tarde, acompañarlo a un lugar. Luego está el aprendizaje por talleres, que es una forma muy difundida en las últimas décadas, en las últimas 2 décadas. Y finalmente el que le tocó al cantor 3, que es el de los medios más masivos. Quiero decir, a través de las nuevas tecnologías de comunicación telemática, y también dice que de todas maneras dentro del ambiente aún así se prefiere tener esta relación maestro-discípulo, señalando que era lo que siempre se buscaba en la enseñanza y lo más recomendable. E incluso se abre a una posibilidad nueva, que es la de tener varios maestros
para poder ir puliendo distintos aspectos con cada uno de ellos, ¿ya? Eso igual también lo pensamos los que estudiamos alguna otra disciplina musical. Continuemos, por favor. Entonces, en las relaciones de enseñanza y aprendizaje, estas se realizan más bien a través de la observación y la práctica, destacando la importancia de que hay un entorno motivador, que ya lo hemos escuchado en otras ponencias, y también la influencia de los maestros en cómo nos acercamos a esta praxis. En cuanto a los métodos didácticos, los maestros adaptan estas técnicas de improvisación incorporando estos elementos de la didáctica cubana. Por ejemplo, partamos de la rima. Rima, prima, en fin. Luego se empiezan a hacer ruedas de octosílabos. Yo digo un octosílabo y con esa palabra final tú la rimas, luego pasa allá, luego hay distintos tipos de juegos que se toman de la experiencia didáctica cubana, pero siempre con un enfoque de temas chilenos. O sea, no estamos hablando del sinsonte, ni de las palmas, ni de los sones, estamos hablando quizás de cueca, de vinos, de empanadas, de realidad chilena. ¿Ok? Luego este aprendizaje, el cantor 2 es profesor de historia, de manera tal que empiezan a crear una especie de secuencia didáctica, un aprendizaje progresivo, estructurado, primero la rima, luego el octosílabo, luego la cuarteta, luego la décima, luego la improvisación. La improvisación no parte al final, parte al inicio, pero con pequeños juegos. Y en eso viene el aprendizaje de las entonaciones, las melodías que permiten calzar. Continuamos, por favor. En cuanto al impacto personal, todos señalaron que experimentan un cambio significativo en su vida y un cambio de perspectiva al entrar en este mundo, que es igual un mundo más o menos reducido del campo a lo poeta, ampliando los horizontes culturales y sociales, viendo otras maneras de ver el mundo y también relacionándose con muchos que son de ambientes rurales. Ahora hay como un boom, un revival de cantores urbanos, pero muchas temáticas son del campo y bueno, viene del campo hacia la ciudad, porque está hace 400 años ya acá. Esta relación entre maestro y aprendiz es una relación cercana, o sea, cuando el maestro no te recibe, entonces simplemente no se puede. Tienes que congeniar de alguna manera con tu maestro y eso no es solo en el canto a lo poeta, es también cuando estudias violín en un conservatorio o cualquier otro instrumento que requiera una enseñanza personalizada. Finalmente, la innovación tecnológica es un factor muy relevante entre el cantor 2 y el cantor 3, que son los más jóvenes, y la pandemia impulsó este uso de nuevas tecnologías. También utilizando plataformas digitales, clases por Zoom, empezaron a estudiar con payadores argentinos, uruguayos, no sé, José Curbelo, con payadores de Canarias, donde también se conserva un estilo que murió en España, o sea, desapareció culturalmente, pero se mantuvo en Canarias y de Cuba hasta acá. Bueno, continuemos, por favor. En cuanto a la práctica y performance, ya dijimos, estar en escena es fundamental. En cuanto a tradición y desarrollo, hay una aparente tensión entre lo que es la tradición oral y el utilizar métodos innovadores, pero realmente no es tal. En cuanto, ya, me queda poquito, ya voy a terminar. Este traspaso oral realmente no tiene un quiebre por utilizar nuevas tecnologías o nuevos métodos, sino que la oralidad se mantiene, pero utiliza un nuevo medio. Sin embargo, siempre prefiriendo esta relación diádica o de estar directamente con un maestro. Y también en esta mirada más pedagógica del profesor, del cantor 2, está educar desde la infancia, que también se toma un poco de la experiencia cubana porque desde niños está este taller en las escuelas, luego van tomando distintos niños y estudiantes que se desarrollan en el ámbito y los llevan a los concursos, les muestran un poco cómo es este mundo. Continuemos, por favor. Aquí hice un diagrama donde desde Lázaro Salgado tenemos este método tradicional. Toma el guitarrón, toque, repita. Luego es, o sea, la imitación pura y dura sin una mediación. Después, el cantor 1, ya que ve esta experiencia cubana, genera este método donde motiva a sus alumnos, una persona muy encantadora, muy simpática, siempre dispuesto a la talla, muy dispuesto a la improvisación, dispuesto a cambiar las letras de las canciones, como también hace la murga, queda la melodía, pero pone otra letra, y adapta estos juegos de la didáctica cubana para formar al cantor 2, no solo a él, tiene varios alumnos,
Y el Cantor 2, ya desde su perspectiva pedagógica, ve este aprendizaje escalonado a través de una secuencia didáctica y aprovechando los juegos creativos y la praxis entre pares. Finalmente, el Cantor 3 manifiesta una apertura al aprendizaje telemático y digital, pero como ya he repetido, siempre prefiriendo la relación maestro-discípulo. Las formas de enseñanza, por lo tanto, han experimentado un desarrollo a través de estas 3 generaciones estudiadas, dando gran relevancia a la imitación, a la corrección, sobre todo cuando hay errores en la improvisación, en la métrica, cuando a veces no hay tanta coherencia interna en la construcción de las décimas, y también señalando que el juego es relevante y siempre se aprende en un contexto de la oralidad, del decir, de recibir. Entonces distinguimos a Lázaro Salgado con este método más tradicional basado en observación, imitación y repetición. Luego el Cantor 1 adaptó estas técnicas integrando su experiencia con el repentismo, dictando este taller, estimulando mucho la creatividad de sus alumnos, poniendo distintos ejercicios iniciales en cada clase. Y luego el Cantor 2 le aporta este rigor y de creatividad, pero siempre diciendo, ¿saben qué? No escriban, primero digan, y cuando ya está bien dicho, cuando ya funciona el octosílabo, cuando funciona la rima, escribimos. Cantor 3 destaca y describe cómo su maestro también dictó taller utilizando estos métodos que fueron muy motivantes. Como conclusión, el estudio de estas formas evidencia una interacción entre tradición e innovación, enfatizando adaptaciones que mantienen la importancia de la oralidad en este contexto relacional, continuamente integrando al método tradicional con las innovaciones tecnológicas que nos ha permitido todo el desarrollo y los grandes cambios que han habido desde la década de los 80 hasta hoy. Ya nos decía ayer el profesor Aróstegui cómo ha ido cambiando todo el paradigma y cómo también hoy día se puede mirar desde otra perspectiva y hacia atrás lo que ha sido estas maneras de enseñanza. Esta genealogía se sustenta en cuestiones comunes e intergeneracionales que promoviera como principal motor en esta genealogía Lázaro Salgado, incorpora estos nuevos elementos y nos hace concluir que, por lo tanto, el canto a lo poeta, para poder sobrevivir toda esta cantidad de años, es una tradición eminentemente no estática, sino que dinámica y que sus propios cultores la han ido renovando conforme a los procesos de adaptación que demanda esta construcción contemporánea de nuestras nuevas y actuales identidades. Esta combinación demuestra esta capacidad de evolución y también se indaga en una aplicación pedagógica de la tradición oral. O sea, también este profesor empieza a incorporar en sus cursos algunos elementos. A veces no enseña la improvisación, pero sí enseña historia a través de versos y décimas. Y bueno, esto ha sido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Diego, por tu presentación. Yo creo que ha quedado muy claro. Si alguien tiene alguna duda aquí en la sala, que hable ahora, calle para siempre. En el chat, ¿hay alguna duda? ¿Hay? Aquí, el profesor tiene una duda. O sea, más que duda, tengo 1000 preguntas en mi cabeza. Primero, felicitarte, Diego, tremendo trabajo. Es algo que el canto de los poetas es algo que yo veo totalmente de afuera. Yo vengo de otro mundo, pero uno de mis temas de interés y como foco de investigación es el sistema de conservatorio, donde veo mucho, se ve como un espejo. Y bueno, me surgieron muchas dudas porque mucho de lo que tú ibas diciendo ha sido detectado ahora como práctica pedagógica habitual y también muy criticada. O sea, se está hablando de que esto del modelo maestro-aprendiz, o al menos de los que se paran en una postura más crítica, debería ser algo superado, digamos, como algo un poco medieval. Pero bueno, mejor después te pregunto y conversamos más en extenso para no aburrir a todo el resto de la gente. Cuando tú hiciste esta genealogía y donde se veía, digamos,
una evolución pedagógica súper clara, ¿cierto? Como que primero un sistema más o menos rígido, donde las prácticas de enseñanza parecían ser como casi casuales, sin reflexión, y después como que se iban asimilando muchas de las teorías pedagógicas que se están viendo también en otros ámbitos, ¿cierto? ¿Existe en el discurso de estos nuevos pedagogos esa retórica pedagógica o es algo más bien intuitivo? Porque claramente se está pasando de un modelo, digámoslo conductista, por llamarlo de alguna manera, a un modelo constructivista. ¿Existe la retórica de estos profesores, llamémoslo así, esta cosa pedagógica del siglo XX tú lo pudiste evidenciar en su práctica, pero en el discurso de ellos se puede evidenciar esto también? Sí, bueno, primero respondo al comentario sobre lo medieval. Y en ese sentido hay una publicación muy interesante de Manuel Dannemann, donde él explora la herencia del mester de juglaría en la tradición de los cantores entre la región de Valparaíso y O'Higgins, San Vicente de Tahuatahua. Entonces, sí hay algo de medieval en eso, en ese sentido de que hay una herencia. En segundo lugar, existe en el discurso, sobre todo del Cantor 2 y por ende heredado también al Cantor 3, de la utilización de nuevas formas. No hay un lenguaje técnico sobre pedagogía, pero sí hay una conciencia de que el juego es una manera mucho más rápida de llegar a la obtención de conocimientos, y por el otro lado también existe esta comprensión de que es importante tener una secuencia didáctica y también la motivación de los propios cantores por generar una audiencia que sea más crítica. En Cuba la audiencia es muy crítica, es muy fina la escucha, es muy, como te dijera, es evidente para la gran mayoría cuando están escuchando un torneo o cuando están escuchando improvisar que hay alguien que quizá no lo hizo tan preciso. Y por otro lado, existe también esta convicción de que acá es importante difundirlo más masivamente para crear una audiencia que sí esté a la altura de lo que ellos tratan de mostrar a través de la improvisación sobre todo, pero como les decía, el canto de los poetas no es solo improvisación, sin embargo, sí hay una búsqueda de mejorar la pedagogía, mejorar más bien la transmisión a través de ideas pedagógicas como el juego, y también existe este como respeto de decir, ¿saben qué? A pesar de que no había antiguamente unas técnicas tan de mediación pedagógica, sí existe como un respeto a decir, los viejos, las viejas, los cantores más antiguos, las cantoras más antiguas, sí tienen algo que enseñarnos. ¿Por qué? Porque se han equivocado más veces que nosotros. Eso. Bien, entonces agradecemos, vemos que no hay más preguntas. Damos por finalizada entonces la ponencia. Agradecemos a todos quienes se presentaron de manera online y presencial, y también gracias al coordinador, al profesor, a los profesores presentes, a los compañeros que presentaron. Muchas gracias por venir también. Así que eso, esperamos que lo hayan disfrutado mucho, que se hayan ido llenos de preguntas y muchas cosas que aprender sobre la música. ¿Algo que agregar, compañero? Muy enriquecedor todo esta tarde. Esperemos seguir trabajando en la investigación de la educación musical para cada día aprender un poquito más. Gracias por estar aquí. Eso sería.